a dar inicio. En esta ocasión vamos a reflexionar acerca del tema de la libertad. Sin duda, un tema súper interesante, un tema acorde a la filosofía que trata el tema del hombre y podríamos hablar horas de este tema y retomarlo desde muchísimos puntos de vista, desde diferentes perspectivas, desde diferentes filosofías, desde diferentes corrientes y demás, pero bueno, hoy lo vamos a enfrentar de grosso modo y vamos a aprender un poquito de qué es la libertad. Me voy a basar principalmente en tres cosas. Vamos a hablar de la diferencia de la libertad entre los animales y el ser humano. Vamos a preguntarnos y hablar sobre si somos realmente libres o no somos realmente libres. Porque es una pregunta que varios tenemos al aire. ¿Somos realmente libres o no? Y más en este tiempo actual de pandemia y semáforo rojo, naranja y amarillo, ¿realmente estamos siendo libres? Y el número 3, finalmente, los tipos de libertad que existen. Entonces, dentro de uno de ellos vamos a abordar también lo que es el bien. Entonces, la primera pregunta era si los seres humanos somos igual de libres que los animales o si son más libres los animales que los seres humanos. Y entonces podemos pensar, no sé, en un animal que está en el circo, por ejemplo. Ahora ya no se puede tener animales en el circo. Es más, ya ni hay circo, que eso es un tema muy importante. O podemos pensar, por ejemplo, en un caballo salvaje que está corriendo o cualquier animal salvaje que esté en su hábitat realmente natural, realmente libre. La respuesta es esta: el animal sí posee libertad, pero es una libertad que depende de sus potencias biológicas. El animal siempre va a seguir su instinto. Es una libertad que depende de sus potencias biológicas. El animal siempre va a seguir su instinto. Esa libertad no se parece en nada, a la libertad del ser humano. Simplemente digamos que la libertad del animal puede ser que no esté enjaulado, que no esté encarcelado y que viva en su hábitat natural, conforme a sus instintos biológicos naturales, pero a eso se limita la libertad de los animales nada más. La libertad del ser humano es muchísimo más amplia y es algo increíble, de verdad es maravilloso que tengamos la capacidad de ser libres, porque es por medio de la libertad que el ser humano se realiza, es por medio de la libertad que el ser humano logra sus sueños, es por medio de la libertad que la humanidad misma va cambiando y va mejorando, se va perfeccionando y es dinámica. O también, bueno, a veces se encuentran cosas terribles gracias a la libertad, pero ser libre es algo de verdad maravilloso. Para ser libre se necesita estar en todas tus facultades y principalmente en las facultades propias del ser humano, que son la inteligencia, voluntad y me atrevo a decir que también la afectividad. No se puede ser libre si no se atiende a la inteligencia y no se puede ser libre si no hay voluntad de por medio. Eso es muy importante porque la voluntad en el ser humano siempre, siempre tiende al bien. A ver, déjenme, me regreso un poquito. La inteligencia del ser humano siempre va a tender hacia la verdad, de alguna manera, pero la voluntad siempre, siempre va a tender hacia el bien. Entonces, la verdad y el bien siempre también están unidas. Alguien dirá, maestra, ¿y qué tal de aquellos que hacen el mal? ¿Qué onda? ¿Tienen voluntad o no tienen voluntad? Claro que sí podemos tener voluntad de hacer el mal, pero para esa persona en ese momento fue un bien. Vamos a suponer a alguien que roba. Un ladrón puede decir que para mí fue bueno robar porque ahora ya tengo lo que necesitaba, o algo que lo voy a ocupar, o algo que puedo vender, o a lo mejor robó dinero y pues para él es un bien, pero para esa persona en este momento sí fue un bien. Vamos a suponer que, que ese dinero lo iba a ocupar de forma inmediata y que sí realmente lo necesitaba. Entonces, ese dinero no lo tenía, antes no lo tenía, claro, sabemos que es un bien inmediato, que inmediatamente fue bueno para el ladrón, pero no es un bien ni teleológico, es decir, un bien a largo plazo, ni es un bien moral. Robar entonces no le hizo daño a otras personas, por eso no es un bien común, por eso no es un bien, por eso es un bien menor, es un bien inmediato.
Entonces la voluntad de alguna manera siempre tiende hacia un bien, pero hay tipos de bienes. Entonces nos preguntamos qué es lo bueno, hice bien, no hice bien, estaría bien esto, esta persona es buena o no es buena, este producto es bueno o no es bueno. Ya la palabra bien la tenemos constantemente en nuestro vocabulario, si pensamos si una persona es bondadosa o no, y son palabras que utilizamos constantemente. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho del tema del bienestar. Entendemos que también parte del bien, pero ¿qué es el bien y qué es lo bueno? Bueno, Aristóteles dice, bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Entonces, bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Como pienso que todo es bueno, quiere decir que todo posee cierta bondad y que todo tiene cierto bien y tiende a cierto bien. Más aún, todos nuestros actos de alguna manera siempre son buenos. Como tú vas a platicar y quieres que todo lo que hacemos, no importa lo que hagas, todo lo que haga de alguna manera es bueno, y a qué hora nos juntamos como esto estaba interesante, como que todo lo que yo haga es bueno. Oiga, maestra, pero pues yo sé de gente que hace cosas muy malas. Puedo tomar mi teléfono y checar en mi celular cosas ahí que son terribles, que hay mucha maldad en el mundo. ¿Cómo puedo decir que todos los actos son buenos? Pues sí, porque el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Pensemos, ¿qué será mejor? ¿Tomarme un refresco o ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle? ¿O dónde hay un mayor bien? ¿Descansando, tomándome un refresco? Y esto depende si hace calor o no hace calor, o si tengo sed, si no tengo sed. Fíjate que las dos cosas son buenas. Ahora, ¿qué es mejor, tomarme un refresco o ayudar a un adulto a cruzar la calle? A hacer, por ejemplo, mi carrera en algo, una licenciatura, o qué será bueno, vamos a poner otra opción, no sé, comprarme algo de ropa. No, a ver, maestra, son como ejemplos raros. ¿Qué acción es mejor que otra? Todas estas acciones son buenas. ¿Qué tal que yo te pregunto ahora, qué es mejor, ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle y, o matar al adulto mayor? Maestra, ¿qué te pasa? Contrólate. O sea, no se me desconecten, ya que te trae desayunaste, no desayunaste, tomaste bien tu almuerzo, ¿no? ¿Qué tal que yo te digo que esa también es buena? Es una acción buena. Bueno, no se desconecten, por favor. No me vayan a decir que al finalizar tiene una maestra mata viejitas, por favor. Entonces, fíjense bien, vamos a analizar. Les voy a explicar bien qué es un acto y qué tipos de actos de qué tipo de bien tenemos ahí. Los tipos de bienes que se llaman, por ejemplo, hay un bien que se llama el bien ontológico. ¿Qué quiere decir que es biológico? Es un bien que podemos decir que por ser sí mismo, por ser una cosa a sí misma, ya es buena. O sea, nosotros... ¿Podrá repetir el nombre, maestra, por favor? No te escuché, Dirce. ¿Podrá repetir el tipo de bien, el nombre? Ok. Eh, este primer tipo de bien se llama bien ontológico. Es un bien biológico. Gracias. Uh-huh. Parte del hecho mismo de la existencia es solo porque algo exista, ya es bueno. Así de sencillo, solo porque algo exista, ya es bueno. Ese es el bien ontológico, porque todo lo que existe, pues tiende a cierta bondad. Por ejemplo, un lápiz es bueno eh, para escribir y posee cierta bondad, una pluma sirve para pintar, igual es bueno, tiende tiene cierta bondad, mi celular, un vaso, todo lo que existe de alguna manera posee cierta bondad. Y se dice que
podemos pensar, no, pues sí, Jesús es bueno, Hitler será bueno. Ahí estamos viendo, ese es un bien ontológico. Luego existe, por ejemplo, el bien inmediato, o que es cuando algo me satisface inmediatamente, y la mayoría de los bienes son bienes inmediatos. Todos mis actos de alguna manera siempre van a tender a un bien inmediato. Si yo tomo un refresco, tiene un bien inmediato, pero por ejemplo, si yo prendo la luz de mi cuarto porque no veo, eso también tiende a un bien inmediato. Muy bien, bueno, así casi todos los bienes son bienes inmediatos. Cuando deseamos algo, cualquier deseo que tengamos es un bien inmediato. Nos hicimos un café, nos hicimos de comer, son bienes inmediatos, algo que me falta inmediatamente. Ahora, que es mejor, decía yo, por ejemplo, tomar un refresco o ayudar a cruzar la viejita, o por ejemplo, que es mejor tomarme un refresco o agua si tengo sed, o hacer una carrera, terminar una ingeniería, hacer una licenciatura. Y vamos a pensar en ustedes, ¿no? Que están decidiendo una carrera, y entonces, ¿qué es mejor? ¿Tomarse un refresco o terminar su carrera? Entonces, los dos son un bien, pero uno es un bien inmediato. El tomarse un refresco les va a sentirse bien en este momento, va a satisfacer una necesidad, y si lo escogen de su sabor favorito, pues va a ser súper mejor, ¿no? Entonces se van a refrescar, se van a sentir bien, y pues hasta ahí quedó, pero, el terminar una carrera, pues va a tener en el Inter muchos bienes inmediatos, va a haber muchos refrescos, así como muchas dificultades y muchos sacrificios que también se van a encontrar, pero a la larga va a ser un bien mayor. Entonces aquí ya hay un tercer bien. Fíjate, el primer bien te dijimos era un bien ontológico, que es el bien que poseen todas las cosas por el hecho de existir. El segundo en el que hablamos es el bien inmediato, que es el que me satisface inmediatamente. Algo. El tercer bien es el que estamos hablando, es el bien teleológico. Así como televisión, telégrafo, todas las palabras que empiecen con tele, que es decir distancia. Entonces, es un bien teleológico, es un bien a distancia. Hacer una carrera, una licenciatura, es un bien a distancia. De esa manera, pues cualquier joven que hace una carrera tiene un bien a lo lejos. ¿Y cuál va a ser mayor? ¿Hacer una carrera? ¿Tomar un refresco? Pues hacer una carrera. Hasta el bien teleológico es un bien más valioso, es un bien más poderoso, digamos, más fuerte, que tiene mucho más valor que un bien inmediato. Y ahora voy a tener la tercera pregunta que yo te hacía. ¿Qué es mejor, tomarme un refresco o matar a la viejita? Y aquí todos así, maestra, es una matar a la viejita. Pues así como se puede escuchar de feo, te puedo decir que también es un bien. No sé, ¿cómo puedes decir eso? Matar a la viejita, si incluso matar a una viejita es un bien, a lo mejor a favor de la viejita, o a favor mío. No se me vayan a desconectar, por favor. Esto es muy importante que quede claro. ¿Qué pasa si la viejita o una persona le estorbaba para hacer un bien a alguien más? Por ejemplo, no sé, a lo mejor para esa persona pues era su suegra que no le caía tan bien, porque bueno, a mí personalmente mi suegra me cae bien, pero alguien que diga, no, es que a mí si esta persona me caía muy mal, ¿qué hacemos? Y se deshace de ella. Recuerdo, por ejemplo, mucho una historia de Edgar Allan Poe, que es la historia de un corazón que late, donde todo el tiempo está pensando una persona o el protagonista en cómo va a asesinar a su vecino porque le cae mal. El ojo, no, o sea, no el vecino, le cae mal el ojo de su vecino, que no es el que le caiga mal el vecino, sino su ojo. Entonces se pone a pensar en toda la historia cómo asesinar a su vecino porque le cae mal ese ojo. Y no tanto el vecino, es el ojo nada más, pero pues al final lo mata. Para él en ese momento matar a la otra persona fue un bien porque se deshizo de algo que le molestaba, que le causaba un conflicto.
¿Sí me explico? O sea, alcanzo un bien al asesinar hasta que ese bien, pues solamente es un bien inmediato, no es un bien moral. Y ahí quiero llegar. O sea, cuando es un bien inmediato porque tuvo una satisfacción inmediata, en ese momento, pero no es un acto moralmente bueno. Y no hay una bondad, digamos, en el acto, cuando hay un acto bueno, cuando hay un bien, digamos, ya moral, ¿cuándo se daría un bien moral? Bueno, cuando la persona actúa hacia un fin último, y ese fin último del hombre, que digamos puede ser la felicidad, o si lo quieres ver ya en temas teológicos, yendo hacia Dios, y cuando es un bien en común, cuando es un bien común, siempre para que un acto sea moralmente bueno, tiene que ser un bien en común. Es decir, un bien para todos. Si tú le haces daño a alguien, o incluso fíjate, si tú te haces daño a ti mismo, ya no es un bien común. Ese sería pues un bien, de alguna manera, inmediato, pero no un bien común. Es cuando tú le haces daño a alguien más, ya no es un acto moral. Entonces, fíjense, es muy interesante cómo todos los actos de alguna manera tienden hacia el bien, pero no todos los actos son moralmente buenos. Como ven, quedó más o menos claro la idea de qué es el bien. Entonces, el bien es todo aquello que todas las cosas tienden, que de alguna manera todo lo que hacemos es bueno, buscamos un bien, pero eso sí hay diferentes tipos de bienes. Puede ser, voy a repetir otra vez cuáles son estos 4 tipos de bienes. Es un bien ontológico, que es el bien que tiene todas las cosas por existir. Ese es el bien ontológico. El bien inmediato, que es un bien que satisface inmediatamente alguna necesidad que tenga sin pensar en los demás. Un bien teleológico sería un bien a distancia, como terminar una carrera. Y un bien moral, ahí sí es un bien que implica un acto bueno, que es un bien común. Y bueno, espero que les haya quedado un poco claro, que les haya quedado o que les haya usado esta pequeña explicación y que no salgan al terminar sus clases matando viejitas, por favor. Entonces, lo que es un hecho es que y, es importante que entre mejor actuemos y nuestros actos sean mejores, tiendan más hacia la verdad y tiendan más hacia el bien, y específicamente a el bien moral, es decir, a un bien que no le hace daño a nadie, que es un bien en común, que es un bien que nos lleva a nuestro fin último personal. ¿Y cuál es nuestro fin último? Ser feliz. Es un bien que nos hace mejores personas, que nos perfecciona cuando nuestros actos son así más libres, en la medida que los actos son, que nuestros actos tienen a bienes menores, entonces no somos tan libres. Esto puede ser muy fácil. Una persona, por ejemplo, que dice, yo soy libre, voy a beber lo que yo quiera, voy a drogarme todo lo que yo quiera, voy a hacer el mal en todo lo que yo quiera, y en realidad no es libre. Para decir yo soy libre, hago lo que yo quiera, y no, en el fondo es esclavo, es esclavo del alcohol, es esclavo de las drogas, es esclavo de sus pasiones, pero no es libre porque no se autodetermina, no se autogobierna. Él no decide por sí mismo, sino que hay sustancias o pasiones o cuestiones que lo gobiernan, y entonces la libertad está en esto, en autodominarlos, en autogobernarlos. Esto es muy, muy importante, y aquí entra una frase muy conocida para muchos, y me voy a referir a la película de Spider-Man. Grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Así de fácil, pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? La libertad es un poder con el que podemos cambiar el mundo, es un poder con que podemos realizarnos a nosotros mismos, es el poder con el que podemos ser mejores, pero exactamente conlleva grandes responsabilidades. No hay libertad sin responsabilidad. La libertad sin responsabilidad se llama libertinaje, pero eso no es libertad. La libertad siempre conlleva responsabilidad, porque entre mejores y más buenos sean nuestros actos, entonces nuestra libertad es mayor y por lo tanto más libres somos. La segunda pregunta es si somos realmente libres o no.
El ser humano no es libre absolutamente. Siempre estamos condicionados de alguna manera, estamos condicionados por el exterior, en este caso por la pandemia, que nos gobierna de alguna manera. Ahora déjame explicar esto con más detenimiento. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy libre de aventarme de un 10º piso. Y sí, claro, yo soy libre de agarrar y aventarme. Lo que no es un hecho es de que las leyes de la física me dicen que como existe la gravedad, no me, no me garantiza que vaya yo a sobrevivir. Sí, claro que soy libre de aventarme, pero con las leyes de la física y que eso es lo que me está condicionando, me dice que no voy a sobrevivir si lo hago. Entonces estoy condicionada no solamente a hacer lo que yo quiera, sino que hay muchas leyes y el exterior, ya no tengo mi libertad absoluta por el exterior. Entonces, sí se va entendiendo un poquito, entonces yo me aviento y fui libre, esa fue mi decisión, pero las leyes de la física y las leyes de la naturaleza en sí dicen que voy a terminar hecha pomada, entonces fui libre de aventarme, pero no soy libre de sobrevivir, o por ejemplo, si ahorita quisiera volar, voy a volar en este momento, pero por eso los hermanos Wright y demás inventaron el avión y otras invenciones más, pero yo por mí misma, por mi naturaleza corpórea, no puedo volar. Sí puedo ser libre de desearlo, pero no puedo ser libre de hacerlo. Entonces, el ser humano está coaccionado por la libertad exterior. Esto se llama libertad de acción. Y estamos coaccionados de alguna manera físicamente, como decía, por las leyes de la física, civilmente por las leyes de la sociedad. La sociedad puede decir, ¿sabes? Que esto está permitido, pero esto no está permitido. Y si el semáforo está en rojo, pues te paras. Y si te piden que utilices el cubreboca, pues lo usas. Esa es una coacción de alguna manera civil, pero es para un funcionamiento mejor de la sociedad. Lo mismo con la coacción política o incluso hasta las coacciones morales, es decir, en torno a las costumbres y el bien común, hacer bien a los demás. Entonces no somos libres absolutamente porque no podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque nuestra propia naturaleza no está hecha para hacer lo que se nos dé la gana, porque somos limitados, es lo que quiero decir, nuestra naturaleza es limitada y las leyes de la física aplican para todos, nos guste o no, existe la gravedad, nos guste o no, pero así es, entonces no somos libres absolutamente, dependen de nuestros actos. Y la tercera parte de lo que estaba comentando de la libertad, revisamos los tipos de libertad. La libertad exterior, la libertad de acción, sin embargo, hay otra libertad, la libertad interior, que es la libertad de elección, la libertad de decisión. Y esa sí aplica de adentro hacia afuera. Simplemente, por ejemplo, yo puedo decidir si actúo o no actúo, si doy mi clase o no doy mi clase, si preparo mi clase o si no preparo mi clase, si prendo mi cámara o no prendo mi cámara. Y eso es una libertad de elección y es mi libertad, pero también hay pecado de omisión porque también es no actuar, es una elección. Yo puedo elegir y a veces no actuar, puedo ser algo bueno o puede ser algo muy malo y esa libertad es desde adentro hacia afuera. Y de aquí surgen otros dos tipos de libertades que son muy importantes para la ética, lo que se llaman los actos del hombre y los actos humanos. Los actos del hombre son los que hacemos todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta, como respirar, hacer digestión, que nuestro corazón esté latiendo, son actos del hombre y muchas veces no nos damos cuenta. Mientras que los actos humanos son esos actos que implican una decisión, donde yo elijo actuar o elijo no actuar y que dependen de mi inteligencia, de mi voluntad, me atrevo a decir que también de mi afectividad. Los actos del hombre no pueden ser juzgados. Por ejemplo, si a una persona su corazón deja de latir, no puedo decir, qué malo tu corazón dejó de latir, de verdad que eres una persona terrible. No, porque eso no se puede juzgar, lo que no se controla. Esto es muy importante saberlo, los actos humanos que sí dependen de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad y de nuestra afectividad, sí pueden ser juzgados éticamente, sobre todo estar conscientes que mientras mejor actuemos, es decir, mientras nuestros actos y nuestras decisiones sean mejores y en torno al bien común,
siempre, siempre, siempre seremos más libres y por lo tanto mucho más felices. No significa sin dificultades o sin problemas, significa que con esas situaciones nosotros logremos ser felices, que es a todo lo que el ser humano tiende, y por eso muchas veces nos dicen que el hombre se está deshumanizando, porque solamente tiene actos de hombre, o sea, actos que muchas veces no te das cuenta que estás realizando, como lo que mencionaba de respirar, hacer digestión, que tu corazón esté latiendo, etcétera, pero eso no significa que te estén haciendo humano. O sea, el ser humano siempre va a tender hacia el bien, pero hay tipos de bienes, o sea, no podemos quedarnos en un bien ontológico o en un bien inmediato, incluso en un bien teleológico. Tenemos que llegar a un bien moral, a un bien en común. Y ese bien moral y ese bien en común, pues, implica muchas cosas, implica nuestra inteligencia que va siempre hacia la verdad, y implica siempre nuestra voluntad que nos va a llegar a tomar la mejor decisión, la mejor elección. Y también, pues, esta parte de la afectividad, o sea, las tres están ligadas, y así como les mencionaba al inicio, que la libertad y el bien están ligados, pues también estos tres que nos hacen humanos, esos siempre van a estar ligados: la inteligencia, la voluntad, la afectividad, para ser libres, para hacer el bien común, para ser felices.